Y continuando esto con el tema del talento digital, ¿cuál es la situación ahora en el ámbito internacional? También desde Barcelona se habla un poco de que hay una escasez de talento digital. ¿Cómo lo están viendo? Efectivamente, yo creo que estamos en un escenario de escasez, es evidente, cada vez que hablamos con compañías así nos lo transmiten, y vuelvo al tema de la tecnología que comentábamos anteriormente. Es verdad que la tecnología está asimilándose por las compañías de forma muy acelerada. De hecho, tecnologías que hoy en día nos parecen todavía emergentes, como la inteligencia artificial, como el Big Data o como la Internet de las Cosas, y de hecho algunas aparecieron en el Congreso, ¿no?, del Mundial del Móvil, si lo pudisteis visitar, todavía se presentan como tecnologías emergentes. Pues el World Economic Forum, en un estudio muy reciente que de alguna manera representa a toda la economía, lo que dice es que en solo 2 o 3 años estas tecnologías serán adoptadas de forma masiva por las empresas. Más del 80-90% de las empresas estarán utilizando estas tecnologías. ¿Se podrá entonces decir que estas tecnologías son un commodity? ¿Hay una comoditización? Habrá una comoditización, seguramente en parte gracias a las grandes plataformas que las van a ofrecer as a service, pero aún así se requerirá del talento, digamos, necesario para transformar esta tecnología en valor para el negocio, en valor para los clientes, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual sí que intuimos, y de hecho no es algo solo de futuro, es decir, ya ha venido pasando. Si analizamos cómo se ha desarrollado el empleo en Europa, en este caso, en los últimos años, vemos que Europa en los últimos 10 años ha generado muy poquito empleo. Ha aumentado solo un 3,2% la tasa de empleados. En cambio, en el ámbito concreto de la tecnología, el número de profesionales del sector ha aumentado un 36%. Es decir, o sea que es aquí vemos una diferencia, ¿no? De cuando hablamos de talento digital, exactamente, es decir, es un motor de generación de empleo. Y esto lo leo desde la perspectiva de la competitividad de las economías y competitividad de la empresa, ¿no? Es decir, el hecho de tener este talento implica poder hacer proyectos, implica que como ciudad puedas captar talento internacional, pero también captar inversión de empresas que vienen a desarrollar allí sus hubs, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, ya la Comisión Europea calculó que en el 2020, es decir, el año que viene, en Europa faltarían prácticamente 1 millón de puestos de trabajo en el ámbito digital, es decir, que habrá una gran escasez. Y esa es la gran paradoja, en comparación con lo que decíamos antes. Sí, ¿no? Destruiremos por una parte, pero hay una gran necesidad. Estamos viendo, por ejemplo, hoy en día bancos, sin citar ningún nombre porque creo que va a ser masivo, que están cerrando oficinas y están, digamos, teniendo que despedir a gente de oficina, y por la otra parte tienen una necesidad muy, digamos, grande de captar este talento digital, porque hoy en día su relación con el cliente y también su back office es puramente digital. Y entonces aquí yo lo que estoy empezando un poco a entender es que a la vez que las empresas requieren este talento para ser competitivas, el talento, nosotros las personas tenemos necesidades de formación en estos temas, ¿no? Entonces mira qué relevante o cómo se engrana cada uno de estos players, ¿no? De estas figuras. Totalmente, yo creo que es lógico que cada vez más el ámbito de la formación se alinee con las necesidades del mercado, ¿no? Antes hablábamos de Big Data, de inteligencia artificial, o también perfiles más transversales de management en el ámbito digital. Claro. Pero todos estos perfiles hoy en día son escasos, y cuando tenemos gente que está formada en otros ámbitos, ¿no? Y seguramente uno de los grandes retos o una de las grandes, digamos, líneas de actuación para conseguir cerrar el gap es precisamente este reskilling o este upskilling digamos, de los profesionales que hoy en día no tienen esas competencias digitales. Antes hablábamos del mundo de la mujer, es uno de los grandes retos también. Por ejemplo, en datos de Europa, en el sector de ICT, en la formación ICT, prácticamente hay un promedio de 17% de mujeres formándose en el sector, es decir, que hay un gap tremendo. Sí. Necesitamos a las mujeres, ya no solo por la cuestión que decíamos antes, ética de los algoritmos, sino porque necesitamos para, digamos, nutrir la competitividad de las economías europeas, latinoamericanas, etcétera, etcétera. En España creo que todavía es más bajo, está alrededor del 12,5%, y lo que ahora toca es justamente también iniciativas como Women in Tech, es decir, conseguir que haya más mujeres. ¿No? Que haya un interés para Exacto. nosotras las mujeres en temas de tecnología, digitalización y todo. Exactamente, exactamente. Cuando hablabas antes del ámbito más local, ¿no?, de qué está pasando en Barcelona, que yo creo que es muy extrapolable. Recientemente analizamos, usando Big Data justamente,
claramente cuál era la evolución del talento digital, ¿no? Y nos dimos cuenta de un dato que es, bueno, no sé si alarmante, pero bueno, que llama la atención, y es que en un año en Barcelona ha aumentado un 40% la demanda del talento digital. Es decir, las posiciones abiertas, digamos, en las distintas plataformas han aumentado un 40%, mientras que el talento disponible en el mercado solo aumentó un 7%, es decir, que la brecha sigue aumentándose. Y además nos dimos cuenta que hay ámbitos concretos donde esa brecha todavía es mayor. Es decir, por poner un ejemplo, a nivel general en Barcelona, general ya no hablo de sector tecnológico ni digital, por cada puesto de trabajo que se publica hay 37 profesionales trabajando, en general. Cuando lo bajamos al ámbito digital, por cada puesto de trabajo que se publica hay solamente 17 profesionales. Sí, la mitad. La mitad. Pero es que cuando lo aterrizamos en ámbitos muy concretos, como por ejemplo la ciberseguridad, la inteligencia artificial o el Big Data, por cada puesto que se publica solo hay entre 2 y 5 profesionales. Esto quiere decir que estas empresas hoy en día tienen dificultades para captar este talento. Y de hecho, otro dato que nos parece curioso es que en estos ámbitos concretos es donde hay más talento internacional. Es decir, cuando las empresas no lo encuentran aquí, lo que hacen es irlo a buscar fuera. Entonces, en ámbitos como la ciberseguridad, como el Big Data, incluso con el dominio de tecnologías o de metodologías ágiles de desarrollo, como Agile, Scrum, tenemos índices del 50, entre el 30 y el 50% de personas que vienen de fuera. Es decir, que las empresas van a buscarlas fuera porque aquí no hay. Esto es un indicador, ¿no? Sí. Otro indicador de esa escasez es justamente la inflación salarial, ¿no? El aumento de los salarios. Porque hay que atraer el talento. Exactamente. Y esto diría que tiene una doble lectura, porque a veces tienes que buscar el equilibrio entre un sueldo que sea suficientemente atractivo para el talento, pero a la vez suficientemente atractivo para la empresa. Es decir, hoy en día vemos en Silicon Valley hay una guerra total de talento. Esto lo que ha hecho es aumentar y poner sueldos por las nubes, y hay empresas que han dejado de ser competitivas y han tenido que mover sus centros de desarrollo a otras ciudades, ¿no? Entonces, cuando tienes salarios muy altos no eres atractivo para las empresas, pero cuando tienes salarios muy bajos no eres atractivo para el talento. De hecho, en el estudio que hicimos vimos cómo Barcelona y Madrid están pagando salarios similares en el ámbito digital, que oscilan entre los 35 y 45.000 euros en promedio, entre juniors y seniors, pero por ejemplo Londres está pagando el doble. Entonces, la lectura positiva es que una empresa preferirá venir a Barcelona porque hay talento que a Londres, pero es difícil atraer talento de Londres aquí porque precisamente no estarán dispuestos probablemente algunos de ellos a cobrar la mitad, ¿no? Entonces, eso es un gran reto que tienen las ciudades, ¿no? Ser capaces de atraer talento. Y aquí vemos cómo repercute al final en la sociedad, ¿no? Estamos hablando mucho de empresa, pero al final esta dinámica talento, empresa, salarios termina repercutiendo en las ciudades, ¿no? Totalmente, totalmente. En muchos ángulos, por ejemplo, hay un reto de desigualdad también. Es decir, de hecho, esto ya se inició en Silicon Valley y estará pasando aquí. Vemos como el salario del ámbito de la tecnología y lo digital es de promedio más alto que el resto. Entonces, las personas que trabajen en el sector tecnológico, lo que harán, si tenemos más personas que trabajan en el sector, lo que harán es generar seguramente una cierta desigualdad, ¿no? Por eso es tan importante también que haya más mujeres en el sector, porque si no, la brecha salarial entre hombres y mujeres también aumentaría, ¿no? Si tenemos más mujeres en el sector, la brecha también se reduce. Y es algo que no queremos. Obviamente no queremos. Y de hecho, antes hablábamos, ¿no?, de cómo lo estamos haciendo desde aquí, ¿no?, desde Barcelona. Aquí lo que hemos propuesto es una serie de, entre comillas, recetas que no solamente las proponemos, sino que además las vamos a implementar, ¿no? Es decir, ¿cómo puede una ciudad ser competitiva desde la perspectiva del talento? Porque al final va de competitividad. Es decir, si conseguimos cerrar esa brecha o si tenemos más talento, para ponerlo en positivo, seremos más competitivos como empresas y como sociedad, ¿no?, y como economía. Entonces, estamos trabajando en tres grandes líneas y sobre todo haciéndolo en alianza. Porque ahora es hora de juntar a todos los players, tanto públicos como privados, como las propias empresas, a trabajar en la misma dirección. Es la manera de hacerlo. Es un reto tan grande que si no lo haces en alianza con las empresas que necesitan el talento, con los formadores, como 3Points, que está generando este talento del futuro, y además con los representantes, digamos, más institucionales y de la industria, no hay manera de hacerlo. Trabajando muy rápidamente en tres grandes ámbitos. Uno es impulsar el reskilling, impulsar el reciclaje. Es decir, que todavía programas de reskilling
Y no es por hacer publicidad, Tripoints es un ejemplo, pero tenemos muchos bootcamps, tenemos programas de corta duración que se llaman Code Academies, tenemos distintos programas de corta duración que pueden convertir en profesionales digitales a profesionales que antes no eran digitales. Y esto cuando decimos transformación digital, ¿no? Exacto. Que se transforma la empresa Exacto. de un entorno tradicional a un entorno digital. Claro, ¿no? claro, pero aquí desde la perspectiva del talento te das cuenta que hay falta de, digamos, awareness, es decir, hay muchas personas que ni siquiera saben que pueden convertirse en profesionales digitales. Esto es importante. Entonces, aquí lo que se trata es de acompañar a estas personas en todo su customer journey, desde que no son profesionales digitales hasta que toman la decisión de formarse y luego no te preocupes que el mercado las absorbirá. Luego hay otra línea que le llamamos, captación de talento de fuera. Desde en el corto plazo, como no hay suficientes aquí, es verdad que algunos tienen que hacer el reskilling, pero necesitaremos gente de fuera. Es decir, vamos a conseguir que Barcelona tenga más talento internacional o de otras ciudades. Y esto pasa por hacer campañas de atracción, pero también pasa, diría, por tener un marco legal que facilite. Estamos viendo como, por ejemplo, Londres o el Reino Unido, como Portugal y otros países tienen su propia Tech Visa. Es decir, y muy rápidamente diría que otra línea que es muy importante es que los programas de formación estén muy alineados con el mercado, es decir, entiendan muy bien cuáles son las necesidades del mercado y que formen de acuerdo a esas necesidades. Muchas veces hemos pecado de tener programas, digamos, diseñados desde la academia, pero sin orientación a mercado. Y sobre todo tomar decisiones basadas en datos. Hoy en día tenemos un Big Data de talento y lo podemos usar para tomar decisiones. Perfecto, vale.